Saludos chicos, les habla la profesora Angélica Fernández, docente del área de formación de castellano y literatura. Estamos estudiando la unidad número 1 titulada Lenguaje y Comunicación. El tema 3, dirigido a séptimo grado, tiene por título las tipologías textuales y el texto instruccional. Todos los días están a nuestro alcance diferentes tipos de texto, como anuncios de prensa, instrucciones para desarrollar actividades, pero solo seremos capaces de reconocer la finalidad de cada uno de ellos si practicamos a diario la lectura. Por eso es que es importante entonces definir qué es el texto. Son secuencias estructuradas de palabras, oraciones y párrafos que tienen unidad de sentido ya que abordan un tema en particular. Leer y escribir son acciones muy distintas a escuchar y hablar. La comunicación escrita tiene sus propias características y sus propias peculiaridades. Podrá pensarse que escribir no es más que registrar en el papel aquello que se dice oralmente, pero si fuera así, escribir un buen texto bastaría transcribir cualquier conversación más o menos coherente, pero esa no es la realidad. La lengua escrita entonces es registrar en el papel aquello que se dice oralmente. Esta es una de las razones porque el lenguaje escrito es más exigente, más formal y estructurado que el lenguaje oral. Al no poder estar junto al destinatario, el creador de un texto debe ser meticuloso y construirlo bien. Asimismo, el lector debe concentrar su atención en el escrito para poder entenderlo cabalmente. Relación entre el texto y la sociedad. Los textos escritos son secuencias estructuradas de palabras, de oraciones, de párrafos, que tienen unidad de sentido, ya que abordan un tema en particular. Y la primera relación que existe es que están presentes en nuestra cotidianidad. Las frases y los párrafos que lo integran deben estar bien organizados. Las ideas que desarrollan deben tener relación. Además, el lenguaje y la estructura de cada texto deben adecuarse al destinatario y a la situación comunicativa de la que formarán parte. Tenemos como segunda característica que tiene relevancia en la historia humana. Hoy en día es evidente la constante presencia de los textos escritos en nuestra cotidianidad. El ser humano los produce y los utiliza a diario, ya que juegan un papel vital en cualquier actividad. Si bien la escritura no es el único medio que hace posible la vida social y cultural, en el mundo de hoy, la gran variedad de textos escritos juegan un papel en el desarrollo. Existe un texto para cada actividad humana. Preparar una receta nueva, aprender a construir un aparato, diseñar una página web o dar una conferencia sobre nuevas tecnologías agrícolas son todas estas actividades que requieren el uso de textos escritos. Las tipologías textuales son todo el universo de textos escritos y su clasificación. Uno de los aspectos más sorprendentes del universo de lo escrito es la enorme variedad de textos que existen. Documentos legales, artículos científicos, ensayos, poemas, reseñas de libros, reportajes, correos electrónicos, prospectos médicos, entrevistas, rendiciones de cuenta, por ejemplo. En este sentido, tanto hablar del universo de texto no parece una metáfora exagerada. De hecho, como todo universo necesita una clasificación de sus elementos. ¿Usarías un artefacto eléctrico sin conocer las precauciones necesarias? Nos hacemos esa pregunta. Pues la respuesta evidentemente es no. Y por ello es que consideramos que el texto instruccional es muy importante, ya que son aquellos que indican al receptor cómo hacer algo y qué tener en cuenta en el momento de hacerlo. A pesar de esta apabullante variedad, es posible clasificar ese universo textual y el texto instruccional es una de las clasificaciones del texto escrito. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra vida diaria y vamos a realizar, como lo dije anteriormente, una receta, necesitamos entonces de este tipo de textos, que son aquellos que le indican al receptor cómo hacer algo. En otras palabras, indican a la persona interesada los pasos necesarios para lograr una acción.
ya sea usar, construir, preparar, y le proporcionan recomendaciones y advertencias útiles, además de ofrecer información sobre las características de una actividad. Las secciones del texto instruccional son los pasos, que son los que especifican de manera clara y secuencial las diversas acciones que hay que realizar. Los materiales o los ingredientes, que indican lo que se necesita para cumplir la actividad. Por ejemplo, la preparación de una receta requiere de ingredientes. Las características o prestaciones, que se especifican las características técnicas, las prestaciones que tiene algún artefacto o programa informático. Los requerimientos se refieren a las condiciones necesarias para que una actividad o el uso de un objeto sea efectivo. Las recomendaciones y advertencias indican la manera más adecuada, más eficiente y segura de utilizar un determinado artefacto, un utensilio o de realizar una actividad. Las condiciones de uso se refieren a los términos legales en que una compañía o institución ofrece un producto en cuanto a su uso. La posología, esta sección, es excluida de los aspectos médicos. Es incluida en los prospectos médicos. En ella se indican las afecciones para las cuales es útil un medicamento. Cuando ustedes ven en un frasco de medicina, por ejemplo, la posología nos va a decir para qué es útil esa medicina. Las contraindicaciones, en esta sección también es exclusiva de los productos médicos. En ella se indican los casos en que no se puede utilizar un medicamento determinado. O sea, si nos va a caer mal un medicamento determinado. ¿Qué son entonces las combinaciones de secciones? Estas son necesarias, son para que funcione un texto instruccional de manera correcta, son evidentemente necesarias. Dependiendo del texto, además, los títulos de cada sección incluida pueden variar. Por ejemplo, las recetas de cocina solo requieren una sección de ingredientes y otra de pasos, aunque a veces también incluyen recomendaciones de advertencias y comentarios. Y las instrucciones de los artefactos suelen estar contenidas en textos muy extensos que incluyen numerosas secciones y de advertencia. De esta manera concluimos, ¿verdad?, comentándoles a ustedes que un texto escrito tiene muchas posibilidades de usarlo en la vida diaria. El ámbito de las instrucciones, nosotros utilizamos las instrucciones en cada uno de los momentos de nuestra vida. La aparición del texto instruccional en la vida diaria de las personas ha permitido la manifestación de campañas, por ejemplo, de prevención de enfermedades, de contagios y riesgos. Y hay textos instruccionales para proteger en caso de terremotos, folletos para aprender. Vivir en sociedad supone conocer la estructura de los textos y progresivamente adquirir la habilidad de producir y reproducir.